Está bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta Tierra que nos veáis. Hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante con un profesional sanitario de nuestro país. Se trata del señor Marcos Michama Valenzán, que es profesional sanitario del Ministerio de Salud, de Sanidad y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial, especialista en vigilancia epidemiológica y además posee másteres, graduados y demás especializaciones. Pero antes de todo, me gustaría saber cómo se encuentra don Marcos, cómo está. Ok, Basilio, muchas gracias por la invitación. Yo estoy bien y estoy aquí para poder ayudar, comentar cosas importantes de nuestro sistema sanitario. Gracias. Antes de empezar, nos gustaría saber dónde nació, dónde creció, dónde estudió. Ok, nací en Guinea, de hecho soy Ujú. ecuatoriano de nacionalidad. Crecí también aquí, pero he visitado varios países a lo largo del tiempo. Durante mi periodo de estudio estuve en Guinea, empecé en Guinea, después Cuba, España, Portugal, algunas formaciones y ya en la parte profesional sí que pues me ha llevado a varios lugares para reuniones de trabajo, Gabón, Camerún, Kenia, Etiopía, Sudáfrica, Marruecos, Brasil. Un montón, pero todo ha sido por trabajo. Qué bien, interesante. Eh, la primera pregunta que tenemos que hacerle es, ¿cuáles esos brotes emergentes, ¿no? ¿Cómo desde el Ministerio de Sanidad y bienestar social se está enfocando en que no surjan esos brotes emergentes, ¿no? Sobre todo en los poblados y en las zonas de difícil acceso que tenemos en nuestro país. Para que los brotes no surjan el trabajo es de vigilancia. Hay fases en lo que es la gestión de emergencias, la parte de prevención y preparación, que Sí. es cuando el país se prepara a que no surjan los brotes, pero que si surgen, se detecten o se traten a tiempo. Le pongo un ejemplo. Si hay un caso de sarampión en una ciudad o en un poblado X, en Mm. vez de que sean 10, el primer caso que surge se trabaje. Entonces lo que estamos haciendo es implementar el sistema de vigilancia epidemiológica y también la atención primaria de salud está ayudando en lo que es atender a la gente en sus casas, salen equipos que van al terreno, lo llamamos así, a las comunidades, a los barrios y nos ayudan a detectar e identificar cualquier situación de salud que podría desarrollarse en forma de brote. Entonces son aspectos que estamos trabajando y en lo que es reforzar las capacidades del recurso humano también es importante, porque si el equipo sale y no sabe qué va a buscar, pues lógicamente es como que estamos Sí. trabajando y no avanzando. Claro. Y también otro tema que queríamos llamar, que nos llama bastante la atención, es que en nuestro país tenemos, a pesar de los seminarios, taller, a pesar de las capacitaciones, ¿no? Sobre el tema del VIH-Sida, vemos que es un aumento considerable, ¿no? Si estamos, recordar que Guinea Ecuatorial tiene menos de 2 millones de habitantes, y si a una sociedad de menos de 2 millones de habitantes nos están diciendo que más de 60.000 personas están infectadas del VIH-Sida, yo creo que eso es bastante alarmante, ¿no? Y tienes, tanto como gobierno como ciudadano, nos tiene que llamar la atención. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta? A ver, los factores de riesgos aquí son de todas las partes, desde los sanitarios hasta la misma población. Claro, Ahora podríamos determinarlos según los cuatro grupos grandes que hizo un gran historiador, Lalonde, pero para no entrar en eso, como la población que nos va a escuchar es de todos los niveles, sí, de los factores de riesgos está, por ejemplo, el cultural, por mencionar uno, eso es en la parte de la población que sí, nosotros, hay muchos que hasta ahora no creen en que existe VIH o que cuando se desarrolla la enfermedad se llama SIDA. Ellos, ¿qué hacen? Le dices, mira, estas son las medidas preventivas de esta enfermedad, pero como él no cree que existe la enfermedad, no sí, te aplica las medidas que le estás diciendo. Y esto a veces también llega incluso a los mismos sanitarios, porque todos al final vivimos en el mismo entorno, que es uno de los claro, riesgos que hay, que la sociedad juega muy en contra a veces de todo lo que está en el entorno. Los sanitarios los hay que ellos mismos no usan preservativos. Hay sanitarios que no usamos preservativos y te digo preservativo cualquier otra medida también. claro, Los que ya están infectados con VIH le dices, mira, para remediar tu situación o controlarla hay que empezar un tratamiento antirretroviral. Y lo que hacemos muchos es, te diagnostican en 2022
y cuando ya estás con los síntomas de la enfermedad SIDA en 2030 es cuando vas al hospital y Claro. dices, yo no sabía que tenía la enfermedad, pero no, en 2022 te lo dijeron y te dijeron qué tenías que ¿Qué hacer. tenías que hacer? Simplemente que como no creías en la enfermedad, Claro. dijiste, no, a mí no me pasa nada, como aún me siento bien, me veo bien, elegante, pues no tengo nada. Entonces, hay muchos factores ¿Mm? que podríamos incluso tener solo una sesión hablando de los factores de De los riesgo de factores de VIH. riesgo. Sí. Pero, y a nivel, ese es a nivel de la población, pero y a nivel del gobierno podemos decir que también hay otro. Sí, hay muchos factores de riesgo a nivel del gobierno también, pero el país está trabajando. De hecho, Guinea es de los países a nivel mundial que tiene el tratamiento de la enfermedad de forma gratuita para cualquier persona diagnosticada. Mm. Aquí en Guinea es, usted es seropositivo, como así se llaman los pacientes que tienen la Sí, enfermedad. Puedes ir a cualquier establecimiento sanitario que tenga los medicamentos solo con enseñar tu cuaderno, donde un médico, un sanitario decretó o notificó o certificó que eres seropositivo y te empiezan a dar tu tratamiento y revisiones periódicas, todo gratuito. Ahora, ¿qué pasa? Entre los riesgos que tenemos los sanitarios está la estigmatización. claro, Cuando yo me entero que claro. una persona X tiene la enfermedad y Mm. yo le etiqueto y cuando siempre que viene a la consulta yo le llamo como enfermedad, ya ni siquiera le considero como un ser humano. Como un ser humano. Empiezo a rumorear con los demás, empiezo a rumorear con los demás colegas, sacamos el caso y lo llevamos a veces a la comunidad, que es uno de los riesgos más grandes y esto hace que la población en Mm. algún momento ya no quiera irse Ya a no los queda ahí, establecimientos sanitarios claro, por este miedo a que le van a enseñar el dedo que mira, es el que viene, es el que se va, es el que ya pasa. Y esto y nuestra sociedad es muy pequeña, como decías, claro, menos eso. de 2 millones, y en algún momento todo el mundo se conoce. Y cuando tú Claro, ya comentas mi caso a un vecino, mi vecino lo va a comentar a otro vecino, el vecino a un amigo a un compañero de trabajo, y ya viene hasta mí. Y ya claro. empiezo a tener ese miedo de que si todo el mundo llega a saber que tengo esta situación, ya Pues me etiquetan y en la ciudad ya no soy el mismo. claro, pero con eso no hay desde el ministerio, desde el gobierno, unos protocolos de confidencialidad para aquellas personas que tratan a las personas, a los pacientes que tienen VIH-Sida. Y en caso de incumplirlos, un sancionamiento severo, porque eso, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Todos tenemos miedo a la reputación, a nuestra reputación. Nadie quiere que le hable mal. Imagínate que yo estoy infectado, y yo voy a un establecimiento y la persona que me atiende. Después somos vecinos y lo va comentando en la comunidad. Eso me dolería como a otra persona. Exactamente. El programa, como no estoy específicamente en el programa de VIH, tenemos una dirección general que trata de la enfermedad. Los compañeros podrían ampliar más en lo que son los protocolos, pero sí que sé que hay un protocolo que es el que se está siguiendo en cuanto a los tratamientos y tal. Ahora, en aspectos jurídicos, que estamos hablando, aspectos legales, que si Sí, haces una legales. cosa que hay que hacerte, en ese aspecto, los compañeros de la dirección específicamente nos darían más información. Sí. Yo no tengo una información sólida, por lo que me voy a reservar para que después no dé una aquí, mientras Y que que sea, hay otra que sí es claro. real. Pero se está trabajando, de lo que tengo constancia es que se está trabajando en todos los aspectos que estamos viendo que causan este aumento brusco de la situación, prevalencia, incidencia de enfermedad, para ir remediándolos y que de aquí a X tiempo se pueda decir que Guinea ha trabajado bastante en cuanto a Y, esta enfermedad o esta situación de salud pública que es el VIH como enfermedad SIDA. y estamos trabajando en eso. Y también para dejar ese tema, lo que más nos llama la atención es que la mayoría de esos son jóvenes. Es algo muy preocupante. Si la mayoría de la juventud, tanto recién nacidos como los que ya están en esa edad adulta, están infectados, pues pinta mal. Pero has dicho una cosa que nos ha llamado la atención, ¿no? El médico te receta, ¿no? En el cuaderno. Imaginemos que ese cuaderno se me ha perdido, ¿no? Porque eso puede pasar, ¿no? Por despido, por despiste, lo que Sí. sea. ¿Cómo desde el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social de la República de Guinea Ecuatorial se está haciendo para la informatización y sistemas de digitalización? Es decir, yo como paciente, una vez que vaya a cualquier hospital, vamos a hablar de los hospitales públicos, Comba, por ejemplo, yo de mis datos, mi nombre, mi pasaporte o mi DIP, automáticamente todas las enfermedades, si tengo una enfermedad crónica que espero no tenerla, o cualquier tipo de patología, aparezca en el sistema sin dar un cuaderno. ¿Cómo se está trabajando en eso?
Hay un pilar muy importante, hay un ¿Mm? documento rector del Ministerio que es el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario, donde hay varios pilares o varios puntos que se están trabajando. Entre los prioritarios está la digitalización de la información sanitaria. Sí, De hecho, hay un programa que es el Sistema Nacional de Información Sanitaria. sí, Es un programa nuevo, pero se está trabajando. Es muy complejo porque la información claro, sanitaria, a más de que se digitalice, también es sensible. claro, Entonces se sí, están estudiando todos los aspectos para que no solo es digitalizar, tener una base de datos, sino que esta información sea segura, que se pueda reservar bien, que se analice bien, que se use solo para el fin que es, por ejemplo, lo que estamos diciendo aquí, que una persona no se repita 20 veces o que si pierde su su cuaderno cuaderno, físico o cualquier claro, historia física, claro. puedan encontrar sus datos de forma más asequible y más fácil. Perdón, el ministerio está trabajando, hay un programa, como le decía, hay técnicos y hay varios proyectos que se ha presentado al ministerio para esta digitalización, tanto los organismos como particulares. En cuanto a los particulares, yo he trabajado un proyecto volador con un compañero de España, Ireneo, que es ingeniero, que ¿Mm? él y yo hemos trabajado un proyecto y que lo hemos presentado al ministerio. Está en la fase de estudio porque hay varios pasos que pasar para que, si se valida, entraría entre los diferentes documentos, instrumentos, herramientas, plataformas que pueden ayudar a digitalizar la información para evitar lo de que uno ha perdido. Y no es solo el cuaderno de VIH, Ah, está el carnet de no, no, vacunación, que claro, es uno todo, de los documentos que más se pierden. Uno claro. está estudiando en un país X y te piden todos tus antecedentes sanitarios. Sería solo acceder o contactar al establecimiento sanitario y decir, mira, soy tal persona, he hecho tal, Necesito, claro. necesito conocer mi situación de salud. O Es un aspecto que va a llevar su tiempo, pero que el ministerio lo tiene en cuenta y se está trabajando. sea, digamos que es un proyecto incipiente, estaría al 5%, 0%, más o menos. Estimación exacta no te puedo dar. Los datos sanitarios y salud pública, sobre todo, son engañosos, pero lo que sí tengo constancia es que hay una herramienta que se llama DIS-2, Sí. District Information Health System, que es el que se está usando en algunos distritos sanitarios ahora como piloto para implementarlo. Ya cuando en dependencia de lo que se vea, se está llevando en Banei y si no me falla la memoria también en Añinzoc o cualquier otro distrito, son dos que en dependencia de lo que se ve en esta fase piloto, se va a intentar expandir en todo el país. Si te digo DIS2, te digo cualquier otra plataforma, que el objetivo es que la información sanitaria se tenga de forma digital y ya no sea papel, ir buscando un papel que se Claro. perdió, que no se sabe dónde Es está. muy importante, sobre todo en el siglo que estamos. Y eso que comentabas, yo estoy aquí en cualquier país del mundo, envíanos tu historial clínico de tu país. Tengo que llamar y en caso de Exactamente. tal, y si tengo algo, un documento o un certificado, por acceder y más fácil. Otro tema Eso. que llama bastante y es latente en nuestra población es la falta de, a veces, de confianza que tienen los ciudadanos en los hospitales públicos, ¿no? Muchos prefieren, los que tienen esa posibilidad de ir a clínicas y hospitales privados, irse que ir a a un hospital público porque supuestamente les atienden mal o por cualquier cosa. ¿Por qué de eso? A ver, datos reales no hay para que sepamos, no hay estudios realizados, porque lo Claro. ideal sería que hablemos con estudios, datos científicos de que hay un tanto por ciento. Mm. Ahora, como rumores, todos vivimos aquí en la sociedad y eso que comentas yo también lo he escuchado. Lo que muchos han explicado es que hay, entre comillas, mejor atención en el sector privado que en el público. Claro. ¿Qué llaman ellos mejor atención? Primer variable, que les atienden más rápido que en el sector público. Pero Mm. ahí es donde viene el doble filo. El sector público recibe más población o más cantidad de pacientes que los sectores privados, porque una clínica al día te habla de que ha recibido 50, 100. Si es una clínica prestigiosa tipo Guadalupe, los demás sí que te pueden hablar de 200, 500. Pero un sector público, un hospital, te habla de 2.000 personas al día, por decirte una cifra. Sí, No es sí, exacta, insisto. claro, sí. Entonces, el sanitario del sector público te recibe como 50 personas en solo una consulta de las 8 a las 12, mientras que el del sector privado recibe 20.
Al de 20 le da más tiempo de hacer una evaluación más integral, que es otro de los factores que la gente mira, que no ha ido al público, solo me ha hecho algo rapidito, una consulta que sientes y me ha mandado a las analíticas, mientras que en el privado él coge el tiempo, te pregunta cómo estás, qué es lo ideal. claro. Pero el público, te explico que una de las razones es por la cantidad de personas que tienen que atender durante una estancia médica, entre otras cosas. El otro aspecto es, por ejemplo, ellos te dicen, no, en el sector privado me hacían un seguimiento. Es otra de las cosas que también estamos trabajando, porque en el sector privado, como ya tiene una historia clínica, eso que hablábamos, que cuando vas, cada vez que vas, te abren la misma historia. Mm, Entonces hay esta cierta confianza de que, vale, esa gente le da la impresión de que tienen interés a lo que yo estoy haciendo aquí, hacia mi persona. sí. Y en el público, como aún tenemos estas lagunas de hacer ese monitoreo de cada paciente que atendemos, pues a veces a ellos les da esta pequeña desconfianza y está la parte de cómo el sanitario les responde a las Claro, preguntas. claro, eso. Es un aspecto que aquí la gente también resalta mucho que no me ha sabido explicar. Y también estamos trabajando, ahí entran las formaciones, el cambio de la forma de trabajar de un sanitario. Tenemos que dejar de ver a la gente como enfermedades y verles como persona. Si viene Marcos a mi consulta por un problema de salud tipo yo qué sé, una insuficiencia renal, no Mm, le tengo que ver como insuficiencia renal, sino no como como. Marcos que Claro, parece de una insuficiencia renal. Entonces hay que claro. darle una atención integral para que, a más de los medicamentos, la analítica que le voy a mandar sienta que sigue siendo una persona. Que Pero si sigue cuando siendo llega humano. Marcos Mm, y ya le trato como insuficiencia renal, porque ha llegado tarde, incluso ya le empiezo a recriminar, que a claro. veces los pacientes tienen la culpa de lo que les pasa, pero hay formas de atender. Entonces también estamos redirigiendo las formaciones a que haya este cambio de trato y de atención, que los sanitarios motiven a la gente a ir a las consultas. De hecho, en todos los establecimientos siempre hay médicos o sanitarios que la gente se identifica con ellos. Si no Mm. está tal persona, No yo puede no ir. voy. Claro, sí, sí, No sí. quiero ir. Me gusta que me atienda un doctor X. No es Claro. porque sea el más inteligente, a veces es incluso la forma de atender, de hablar, de responder, de saber explicar la situación de salud que nos ha detectado, ayuda a que la gente coja confianza. Pero todos esos aspectos el sistema sanitario, el Ministerio de Sanidad los tiene en Mm, cuenta y se están trabajando para ir mejorando poco a poco. De hecho, está el plan urgente de mejora de los hospitales públicos, se habrán enterado que el ministerio está moviendo muchas cosas, está haciendo muchas formaciones, rehabilitando los hospitales, se están creando sistemas de evaluación, de monitoreo. Todo esto es para ver los indicadores, por ejemplo, lo que dices, si hay unos datos fiables sobre por qué la gente va más a privado y no al y no público, al público. ya podemos atacar todas estas causas, pero sabiendo cuáles son las causas, porque todo lo que he ido diciendo aquí son intuiciones, expectaciones, pero no son datos fiables que nos dicen que la gente no va al público por tal, por tal, por tal. Me imagino que de ahí, ¿no? De ahí el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social creó un departamento específico, ¿no? Porque ahora puedes ir a la ODEPAC en caso de mal atendimiento, una persona, un paciente que supuestamente ha sido mal atendido, puede presentarse y decir que, oye, tal persona me ha atendido mal, o a veces, ¿no? En la sociedad se dan esos cobros, ¿no? Esos supuestos cobros que se dan en los hospitales, que se ha pagado a un sanitario a mano y todo eso, uno se puede dirigir a la ODEPAC y decir que pues tal persona ha hecho tal y está en contra de la ley, que es importante también. Exactamente, exactamente. De hecho, es una de las estrategias que se han creado para saber, para que la población primero pueda expresarse, porque Sí, ya, para que deje de ser un rumor entre la comunidad, en la calle, en los sí, taxis, en sí, los sí, bares, sí, y que realmente el sistema sanitario sepa que esto es lo que está causando que la gente esté descontenta. claro. Por ejemplo, ahora en el hospital de Zampaca, vas a Zampaca, ellos desde ahí en la oficina de ODEPAC te pueden saber decir cuáles son las quejas que la población ha presentado durante el año 2025. Mm. Y lo mismo queremos hacer cuando termine el año 2026. En 2030, que todos los hospitales a nivel nacional puedan decirnos o identificar las causas o las quejas que tiene la población.
no me han atendido bien, el sanitario que en el laboratorio cuando me tomaban la muestra me han inyectado 2 veces, 3 veces, como te lo digan, con cualquier término clandestino, pero que sepamos qué está pasando exactamente, porque en base a esto se toman las mejores acciones y se pueden resolver mejor cualquier problema, desafío o lo que se encuentre para resolver y mejorar la atención sanitaria. Claro, muchos dicen, por rumores también, aquí hablamos con especulación del pueblo, pero eso no quita que ciertos rumores sean verdades, eso tampoco lo quita, Son pero verdades, hablamos, claro, claro. hablamos aquí con incertidumbre, ninguna información aquí es 100% fiable, tampoco significa, pero muchos dicen, aseguran que actualmente a nivel de Malabo, que el mejor hospital es de San Paca, muchos se sienten a gustos cuando se van a San Paca porque Sampaca entra dentro de ese plan urgente de mejora de los hospitales públicos, como bien has dicho, Marcos. Y para que sea la última, ¿qué se está haciendo para que el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, ¿no? El sistema sanitario sea equitativo, eficiente y sobre todo sostenible a lo largo del tiempo? Ok, para que el sistema sanitario sea, es que son términos muy, 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 muy fuertes, muy sólidos y muy, muy debatibles, ambiguos a la vez. Sí. A ver, el Ministerio de Sanidad, Bienestar Social e Infraestructuras Sanitarias está trabajando en lo que es, primero vamos a ir en la equidad. La equidad es que todo el mundo o que cada persona de nosotros tenga lo que necesita según su Según situación. efectivamente, sí. Según su situación, que si yo tengo tal vez una pierna amputada, tenga acceso al sistema de salud para tratar mi problema. Si yo no tengo algo para transporte de salir de mi casa al hospital, que haya un sistema de transporte para llevarme al establecimiento sanitario. Si yo no tengo dinero para poder pagar una consulta o una analítica, que se me pueda atender sin la necesidad de que yo tenga que pagar. Claro. En cuanto a esto, hay un sistema de beneficencia en aspecto económico, hay un sistema de beneficencia en el ministerio, de hecho hay un programa, un servicio, una persona identificada que es la que está tratando o procesando todos esos expedientes. Cuando viene la persona, Sí, solicita la ayuda, se lleva el expediente y hasta el ministro. Si se evalúa el caso y se ve que realmente la persona lo necesita, se le puede ayudar. Hasta hay gente que se ha llevado fuera del país para atenderles claro. cuando tienen una situación de salud. A nivel interno también hay lo que es la beneficencia en los hospitales. Cuando hay un paciente o una situación que la persona no puede cubrirse los gastos, hay una forma de solicitar esa beneficencia a través del director o directora del establecimiento sanitario, hospital, centro de salud o lo que sea del sistema público estamos hablando, Sí, que puede facilitar a que se te atienda de forma completa y ver cómo se le pone el dinero desde el ministerio. En la parte eficiente, para que una cosa sea eficiente, las personas que manejan los recursos y los insumos tienen que saber qué trabajo están haciendo. Ahí entra la parte de si me dan 2 coches, tengo que saber hacer todo el trabajo que tengo que hacer con los 2 coches sin necesitar otro coche. Pongo un claro, ejemplo. claro. Entonces, para que la persona lo haga bien, tiene que saber qué función tienen que llevar los coches. Porque si me dan un coche como un director de hospital o de un programa, y empiezo a usar el coche para mis necesidades personales, Personales, es difícil que cumpla con la parte de eficiencia porque las tareas del ministerio o del gobierno las voy a dejar en segundo plano o ya no las voy a cumplir. Si me han puesto o me han repuesto el coche por 20.000 y empiezo con mis tareas personales, de las de la oficina ya no ya no sé. las cumplo. Entonces también entra en la parte de formar a la gente, sensibilizar a todos los compañeros para que vean la necesidad de que prioricen todo lo que son las tareas del Ministerio de Sanidad, del gobierno en general, porque al final trabajamos para nuestro gobierno y nuestra población, y mejorar esos aspectos. En la parte de sostenibilidad, Claro. por suerte, nosotros tenemos la suerte de que nuestro gobierno, la parte política, está muy comprometida con lo que es la salud. Sobre todo, y esto es a nivel de experiencia personal, desde que terminó la pandemia COVID, se le ha dado más importancia o se le da más importancia ahora a los programas sanitarios. De hecho, incluso ahí es donde se empieza a valorar seriamente la creación de un sistema de preparación y respuesta a las emergencias
que es claro. cuando la gente se da cuenta de que realmente el país tiene que estar preparado antes de que ocurran las emergencias, no esperar que ocurra y Y empezar a después, reaccionar. claro. Son, entre otros aspectos, la cobertura vacunal, la sensibilización, la salud materno-infantil, etcétera, etcétera. Entonces, hay este compromiso político y con varios acuerdos, por mencionarte un acuerdo internacional, el de Abuja en 2021, que exigía o que pedía a los países que pongan un 15% de su presupuesto anual para lo que es el sistema sanitario. Entonces, esto es en la parte de sostenibilidad. También están los socios al desarrollo, Organización Mundial de la Salud, Claro, que es como PNUD. el secretario general, está el Fondo de Población, que es el PNUD, está UNICEF, está UNFA, entre otros programas. África CDC, que también está emergiendo fuertemente, que está trabajando con todos los países del continente africano, entre otros la Fundación de Religiosos para la Salud, que es una ONG, pero que gracias a la Agencia Española de Coordinación AECIP también nos están apoyando mucho en lo que es el desarrollo del sistema sanitario de Guinea Ecuatorial. ¿Cómo se nota que habla un profesional, de veras? Muchas gracias, Marcos, por no concedernos esa oportunidad de poder hablar de esos temas. Y para finalizar, una persona me dijo ahí que no diga consejo. ¿Qué sugerencia puede dejar, ¿no? a la población, tanto en el ámbito sanitario, en cualquier ámbito? ¿Qué sugerencia nos puedes dejar o consejo? O consejo, a ver, que todos entendamos, esto es como experto en salud pública, Sí, que todos entendamos que la salud, no solo nuestra, de toda la población, depende de todos nosotros. No es el sanitario, no es el médico. Cualquier esfuerzo, cualquier tarea, cualquier actividad que yo hago sí. en favor de la salud ayuda a mantener mi salud y salud de la población. Te pongo un ejemplo práctico para que la gente entienda. Cuando el ayuntamiento o Guinea Limpia, a través de empresas específicas, está todos los días quitando la basura, nos está ayudando a mantener la salud. Nosotros sin darnos cuenta. Ah, Cuando los periodistas hablan todos los días en los programas de la televisión sobre cuáles son las medidas de uso de preservativos, cómo hay que dejar la casa cerrada, no hay que usar el coche, el teléfono conduciendo, todas estas medidas que realizamos todos para mantener la salud ayudan a que nuestra salud esté bien. Por lo que la salud no la dejemos solo para los sanitarios, entendamos que todos nosotros tenemos que aportar para que haya salud en nuestra población. nunca mejor dicho, para concluir esa entrevista, muchas gracias por haber venido al espacio y compartir esos datos interesantes. Y a todos ustedes que nos vais a ver, denle apoyo y vamos a juntar también el enlace del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social e Infraestructuras Sanitarias de la República de Guinea Ecuatorial para que vean toda la información. Ahí sí la información será fidedigna y fiable Sí. sobre todo lo que hemos hablado así. Así que muchas gracias y un placer por haberte pasado aquí. No, muchas gracias a ti, Basilio. Espero que vaya bien y nada, estamos en contacto. Para temas iguales, cuando quieras, es avisar y estaremos ahí para ayudar a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.